Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Vidasana Popayán y hoy se nos ocurrió hacerle una entrevista a uno de nuestros amigos. Su nombre es Juan Carlos Betancourt, él nos está acompañando. Él es filósofo y psicólogo y nos ha estado ayudando dándonos clases de psicología. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias María. Es un ¿Cómo placer te estar sientes? aquí. Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la Me invitación. alegra. Bueno, tenemos unas preguntas para ti y esperamos que esto pueda ser de ayuda para muchos jóvenes. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué es resiliencia y cómo puedo experimentarla yo como joven? Muy bien, en esta semana hemos estado hablando acerca del concepto. Particularmente quiero decir que el concepto no es propio de la psicología, es un concepto que se extrapola de la física y alude a la capacidad que tienen los cuerpos para resistir un golpe. En la medida en que los cuerpos resisten una presión que los deforma y recuperan su forma, entonces se dice de ellos que son resilientes. Emmy Werner, en Estados Unidos, más o menos en los años 70, toma el concepto y lo acuña en el ámbito psicológico para decir que los seres humanos tenemos facultad de resistir golpes. En la vida todos, de alguna u otra manera, hemos sufrido, por lo tanto, cuando una persona es capaz de afrontarlo, tiene esas estrategias de afrontamiento que le son válidas y son exitosas, se habla entonces de una persona resiliente. El desarrollo de la teoría lo encontramos delineado muy bien en Francia. Hay un psicólogo, él es también médico y psiquiatra, Boris Cyrulnik, trabaja sobre el concepto y ha hecho unos desarrollos muy interesantes. También se trabaja en Chile copiosamente sobre el concepto y se han hecho avances significativos también en cuanto al concepto y a la definición de lo que es eso y cómo opera. Bien. Para ser resiliente, diría usted que es necesario de Dios. ¿Puede una persona que no es creyente ser resiliente? Bueno, la verdad es que la teoría no la construyeron los teólogos, es una teoría construida por psicólogos. Y los psicólogos lo que admiten es que la religión tiene un factor clave en la formación de la resiliencia. Es decir, una persona creyente tiene herramientas significativas que le podrían, en un momento determinado, construir como resiliente. La Biblia es un texto de resiliencia, de modo que si alguien quisiera convertirse en resiliente, podría hacerlo a través de la fe en Dios. De modo que tendría yo la posibilidad de decir que en la fe hay una potenciación de la resiliencia. Entonces, ¿qué tenemos? Que si bien es cierto, una persona puede ser resiliente, digámoslo de esta manera, en la fe una persona cataliza su resiliencia y podría ser completamente resiliente en tanto que creyente en las bendiciones de Dios, en los cuidados de Dios y en las promesas que Él tiene para nosotros. Muy bien. ¿Por qué hay personas que siendo cristianas siguen sintiéndose culpables? Bueno, por una simple razón, somos seres humanos. Y yo creería que el ser humano viene por herencia con un sentido de culpa, desde Adán. Pero hay un detalle bien interesante y es el hecho de considerar que la fe trata ese tipo de problemas. Es decir, cuando tengo una emoción tan negativa como ese sentimiento de culpa, puedo yo contrarrestarla con el Evangelio de Cristo. Me parece fundamental, por ejemplo, que a través de la lectura de los textos sagrados, particularmente el Nuevo Testamento, donde se nos habla de un Señor que perdona, de un Jesús que está cerca de nosotros, que es próximo a nuestra necesidad, encontramos en Él solución a ese tipo de problemas. Pensaría que en el cristianismo la culpa aparece como una necesidad para ir a Jesús. O sea, el sentimiento de culpa es positivo en tanto que me lleva al arrepentimiento. Pero una vez contemplo la cruz y una vez creo firmemente en la redención en Cristo, tendría que necesariamente creer también en el perdón. Y por supuesto eso me dejaría en mejores condiciones. De modo que si somos creyentes y aún tenemos un complejo de culpa, es porque no hemos entendido a cabalidad lo que es el Evangelio y lo que es la gracia. Hablando de la gracia, bueno, hay personas a quienes, bueno, se dice que la gracia de Dios llena, ¿cierto? Llena a la persona. ¿Sí? Sí. Hay personas a quienes sienten que no las llena, quienes no son totalmente felices. Eso se podría decir es porque no han experimentado del todo la gracia de Dios, ¿o por qué? Bueno, sí, pero la experiencia tiene que tener un antecedente y es el conocimiento. Me parece clave que hay una función cognitiva y es la de conocer la palabra. Soy de los que piensan que cuando Pablo dice en Romanos que nuestro culto debe ser racional, debe ser porque primero hay un filtro cognitivo frente a la fe. Es decir, yo primero conozco y ese conocimiento me permite a mí desarrollar una emoción. De tal manera que a veces lo que existe es una ignorancia completa y un desconocimiento de lo que es la gracia.
A mi juicio, la Biblia es el texto de la gracia. El plan de salvación aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, me parece a mí que hay un desconocimiento de eso. Desconocerlo implicaría entonces no aceptarlo, en tanto que se desconoce. Pero si lo conozco, lo acepto y logro cognitivamente, evaluando también mi historia de vida, lo que me ha sucedido, lo que me ha acontecido, podría yo representármelo como tal y podría, por la gracia de Dios, obviamente, poder salir a flote de esa sensación o de ese sentimiento de culpa. Muy bien, gracias por eso. Es una pregunta un poco más personal. Yeah. ¿Cómo logras tú alinear la psicología y la filosofía con la Biblia? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. De hecho, de manera muy particular, tuve un estudiante en el Colegio Adventista en Cali que decía: estudiaste filosofía para volverte loco y psicología para arreglarte. Pero no, la verdad es que encontré en la filosofía algo muy interesante, y es que me permite ser muy crítico. La filosofía me da herramientas a través de la razón para poder filtrar ciertas cosas y no tragar todo entero. Finalmente, con la filosofía llegué a cuestionar incluso mis propias bases, mis raíces en la fe. Aunque soy adventista de nacimiento, creo que la filosofía sacudió un poco eso que de niño yo estudiaba y eso que me decían. Pero ¿qué es lo interesante? Sacudir mis bases o sacudir mi fe no implica necesariamente destruirlas. No fue que yo colocara una dinamita alrededor de ello para no creer más, no, para nada. De hecho, creo yo que la razón me permitió confirmar aún más mi fe. Me parece que tenemos en Corintios, por ejemplo, a un Pablo hablándonos acerca del conocimiento y diciéndonos que Cristo es sabiduría de Dios. Por lo tanto, el conocimiento parte del Señor, la filosofía es esa disciplina que nos permite acceder al conocimiento de manera muy concreta y cuestionarlo todo y racionalizarlo todo, de modo que la filosofía es una herramienta importante también para la fe. Ahora, ¿cómo se estructura eso? O más bien, ¿cómo se concatena? ¿Cómo se armoniza? ¿O cómo llega eso a conectarse con la psicología? Pues te cuento algo, mi experiencia personal. Hice mi tesis en antropología filosófica. Entonces la pregunta clave de la antropología es: ¿qué es el hombre? Esa es la pregunta clave. Bueno, hoy día preguntamos qué es el ser humano por el asunto del feminismo. ¿Qué es el ser humano? Y en filosofía, ¿qué es lo que tenemos? Unas variadas respuestas. Pero si yo quisiera una ciencia mucho más aproximativa al concepto, tendría que yo vincularme, por ejemplo, a la psicología, o por ejemplo a la sociología, o a la antropología misma, a la antropología no filosófica, sino la física, y esas tres disciplinas me permitirían tener una visión mucho más amplia. De hecho, si alguien me pregunta en este momento que si quiero seguir estudiando, a mí me gustaría hacer antropología, me fascina esa ciencia. Sociología, he hecho algunos aproximaciones a través de algunos teóricos, Weber, Durkheim o Marx, pero es interesante cómo todas esas ciencias confluyen, estas que son las ciencias humanas, confluyen en esa pregunta, que es la pregunta por el hombre. De modo que todo esto termina articulándose, porque la pregunta es esa, filosofía, psicología y fe, termina articulándose en una teología. A mi juicio, la filosofía y la psicología me han podido dar herramientas muy claras para poder en la fe construir una antropología bíblica. Y esa antropología bíblica me satisface pensar que responde concretamente a la pregunta por el ser del hombre. O sea, ¿qué es el hombre en esencia? ¿Qué es lo que lo define como tal? La Biblia tendría una respuesta magnífica, y si a ello yo intento sustentarlo racionalmente con las teorías que en el orden de lo psicológico, en el orden de lo sociológico, antropológico se han dado, pues es mucho más interesante aún. Bien, desde tu punto de vista, ¿qué le dirías tú a un joven que te pregunte por qué creer en Dios? ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué le dirías tú? Bueno, hay varias respuestas. Uh-huh. Estudiando filosofía uno se da cuenta del ataque del ateísmo desde diferentes puntos. Yo tengo una respuesta muy personal y yo creería que no hay una receta para decirle a un joven crea en Dios por esto o aquello. Hay argumentos que permiten sustentar la existencia de Dios, como por ejemplo la teoría del diseño inteligente, pero hay argumentos también que debaten la existencia del Señor. Yo podría decir básicamente lo siguiente, mira, y es que hay una experiencia muy particular de vida y cada quien tiene que vincularse a Dios a través de esa experiencia. Llegamos a Dios porque necesitamos de Dios. Hay una necesidad antropológica de creer en Dios.
Alguna vez escuchaba de cierto filósofo que decía que nosotros tenemos un agujero del tamaño de Dios y que solamente Dios puede llenar. Y eso prácticamente es lo que le pasa a muchos de los muchachos. Muchos de los jóvenes intentan buscar a través de muchas circunstancias y muchas situaciones cómo llenar ese vacío. Y tú los ves por eso, por ejemplo, en la música, los ves, por ejemplo, pegados a un grupo particular, a una subcultura o cultura urbana, o como quieran llamarlo, y allí echando raíces, creyendo que eso da sentido de existencia. Me parece que Dios dota de sentido de existencia a todo aquel que quiere de verdad buscarle. Así es que Dios se revela al que le quiere encontrar. Mi mamá decía en algún momento, el que busca encuentra. De modo que si alguien quiere buscar al Señor, lo va a encontrar. Y lo va a encontrar en su propia experiencia, en la medida en que transita en la fe, en la medida en que conoce del Señor, le va a encontrar. En cada instante, en cada momento, yo encuentro al Señor en mi vida, sobre todo cuando siento sus pasos que me guían. Él transitó primero para que yo le siga. Cuando siento su presencia a mi lado toda vez que he pasado por circunstancias difíciles y he salido avante. Siento a Dios cuando veo que he sido guiado, porque definitivamente el hecho de que estemos aquí hace parte de su providencia. Siento a Dios en la naturaleza, en lo complejo del mundo natural. Veo a Dios cuando estudio el cerebro, por ejemplo, y hago neuroanatomía. Particularmente veo que Dios es un Dios sabio en tanto que ha hecho un diseño maravilloso de lo que somos nosotros hoy como seres humanos. Y sobre todo veo a Dios reflejado en la persona de Jesús, que es la manifestación más maravillosa de la presencia de Dios. El hecho que Jesús haya venido a esta tierra y me haya amado de manera tal, que haya entregado su vida por mí y haya construido toda una doctrina de amor, porque finalmente Jesús es eso, es el amor encarnado. Yo encuentro a Dios allí, encuentro la sonrisa de Dios en la persona de Jesús y en lo que hizo en favor mío. De modo que hay evidencias para la existencia de Dios, por supuesto. Si tú quieres negar la existencia de Dios, tendrías argumentos para hacerlo. Pero si quieres hablar de la existencia de Dios, tendrías también muchos argumentos y muy personales e íntimos para creer en que Él existe. Y como dice Hebreos, es galardonador de aquellos que le buscan. Excelente, Juan Carlos. Gracias por tus respuestas. Amigos, ¿qué tal les está pareciendo? A mí me está encantando. Los invitamos a que si tienen algún comentario o alguna pregunta, vayan a nuestras redes sociales y lo escriban. Estaremos revisándolo. No se preocupen, esto no acaba aquí. Hay una segunda parte. Y en esa segunda parte vamos a estar trabajando los temas de si somos hijos de Dios o las fórmulas para ser mejores cristianos o si Jesús es el mejor psicólogo. Así que los esperamos.